Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, ¿cómo están? Aquí los veo. Buenas tardes, veo un equipo ahí. Tardes. Bien, ¿cómo están? Quiero aclarar por las dudas Ah, a Liceo de Canelones, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta reunión, lo Camelón aclaro chico. solamente. Sí, buenas tardes. Esta reunión lo aclaro solamente para que estemos de acuerdo con esto. Esta reunión en principio está pautada para adultos y va a ser grabada. Entonces no hay problema que estén los chiquilines ahí con el profesor, pero les pedimos si pueden apagar la cámara por una cuestión de permisos de imagen. Muchas Igual gracias. todos ellos tienen firmado el permiso, pero apagamos la Bueno, cámara. bueno, está bien, pero por las dudas mejor hacemos así y nos quedamos todos más tranquilos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por sumarse a este encuentro. Acá mi nombre es Mario Efrón y vamos a estar junto a Verónica Haudeman, que está acá también, ahí la ven en pantalla. Bueno, y vamos a esperar unos minutitos apenas, pero enseguida empezamos. Vamos a tratar de ser bien puntuales para no robarles tiempo. Eh, Y bueno, nada, que queremos darles la bienvenida a este encuentro. Es un encuentro para aprovechar, para sacarnos algunas dudas de esta etapa. Así que bueno, si quieren para comenzar se pueden ir presentando en el chat, contándonos de dónde vienen. Así hacemos 2 minutitos de tiempo y arrancamos, porque se sigue conectando gente. Así que si quieren nos pueden comentar ahí en el chat de dónde nos están acompañando. Bien, buenas tardes. Un segundo, por favor. Bueno, a ver, nos acompañan. ¿Vos, Vero, estás pudiendo ver el chat ahí? Perdón, yo Sí, lo acá lo tengo. tengo, lo Ah, tengo en la compu, lo abrí en la compu por las dudas ok, también. ok. ¿Podés ir Eh, leyendo? Perdón, porque tengo acá sí, un tema que no puedo ver el chat, no sé por qué. bien, no te preocupes. Acá lo Eh, tengo. Valeria, del Colegio de Santa Luisa, de Marillac, en Montevideo, del Colegio número 6, de Melo, Escuela 1 de Trinidad Trinidad, acá Flores, de la veo. escuela número 1, Muy de bien, la escuela 35, de Tropa Vieja, muy bien. em, Muchas del escuelas, colegio. muchas escuelas. Muchas escuelas, sí, de varias de Cerro Largo, de Tenemos ahí un Tranquera, liceo, de San José, Liceo Tranquera. de Bien, Montevideo también, de varios lugares, por suerte. muy bien. Bueno, bienvenidos y Bienvenidos. bienvenidas. Ahí está entrando un poquito más de gente. Ujú. Que les di el ingreso. Bueno, si les parece, vamos a arrancar. Eh, Como les decía, mi nombre es Mario, estamos acá con Verónica, vamos a estar a cargo de esta reunión. Y bueno, esta es una reunión específicamente dedicada a los equipos de robótica y Do Your Bit, ¿sí? La conferencia tiene como objetivo brindar información a los equipos de estas categorías relacionada con lo que es este momento particular, que es el momento que nos estamos preparando para tener las videollamadas con los jurados. Así que bueno, estamos en un momento donde nuestros proyectos ya se están desarrollando bastante más, ya tienen un desarrollo más profundo y probablemente empiecen a aparecer dudas sobre las maquetas, sobre dudas tecnológicas y demás. Entonces la idea es hablar un poquito de las tecnologías, bastante general, pero si alguien quisiera preguntar algo particular sobre su proyecto,
también lo puede hacer, puede abrir el micrófono y preguntarlo. Y bueno, vamos a tener tres momentos. Un primer momento, como les decía, para hablar sobre las tecnologías y, y bueno, y todo lo que está relacionado a estas dos categorías. Después todo lo que tiene que ver con la preparación para la videoconferencia con el jurado. Y por último, vamos a hacer un intercambio. O sea, que cada quien pueda contar un poco en qué está o si tiene alguna consulta, alguna duda, se las pueden ir guardando para el final. Igualmente, si a alguien le aparece una duda en el camino, pueden acudir al chat, escribirnos ahí sus dudas y en algunos casos también si quieren abrir el micrófono podemos hacerlo, pero sepan que vamos a contar con un momento específicamente para eso, ¿no? Para sacarnos dudas. Así que bueno, vamos a empezar con esto primero que acá seleccionamos algunos recursos o algunas temáticas que nos parecen importantes de lo que nosotros vamos viendo en las reuniones de acompañamiento de los equipos, que vamos viendo dudas que les aparecen bastante frecuentemente relacionadas, dudas tecnológicas, ¿no? Estoy hablando de la tecnología en este momento. Esto va a ser un ratito y después vamos a lo otro de la videollamada que creo que es lo que más les interesa a muchos, pero nos parecía importante traer en claro algunas cosas en relación a las tecnologías porque son estas las dudas que también vemos que aparecen en este momento. Entonces, nosotros estamos trabajando en estas categorías con Lego y con Microbit por sobre todo, ¿no? Esos son los este, kits que estamos usando o las tecnologías que estamos usando. Microbit, obviamente en Do Your Bit, pero tenemos muchos proyectos en robótica que utilizan Lego o incluso combinan los dos kits. Esta combinación en la categoría robótica es posible. En la categoría Do Your Bit no, o sea, tienen que trabajar exclusivamente con las placas microbit, ¿sí? Y bueno, cuando creamos robots, muchas veces aparece el tema del movimiento, ¿no? La necesidad de mover un brazo robótico, de hacer un desplazamiento, si nuestro robot se mueve, etcétera, ¿no? Entonces, ahí aparece el tema del uso de motores. Por lo general, cuando trabajamos con Microbit, trabajamos mucho con motores servo y acá queríamos diferenciar un poco lo que son los motores servomotores, que son solos, digamos, que son los servomotores, y los que son los motores que trabajamos cuando utilizamos Lego, que son motores creados para utilizar en el kit Lego, o sea, son difíciles de adaptar a otro kit, o diría imposible, ¿no? O sea, son solamente para utilizar en el entorno de desarrollo del kit Lego. Y estos motores tienen una particularidad. Los motores Lego, que tiene el kit Lego, se pueden mover a un ángulo determinado, pero también se pueden girar. Las vueltas que nosotros le digamos, ¿sí? Cantidad de vueltas o cantidad de tiempo. Eso es diferente a este tipo de motores que solo se mueven entre 0 y 180 grados. Digamos, los motores de Lego funcionan como servomotores también, porque podemos moverlos a un ángulo determinado, pero también tienen la posibilidad de giro continuo. En cambio, los servomotores solamente tienen la posibilidad de girar entre 0 y 180 grados, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver que si nosotros si estamos en la categoría Do Your Bit, los motores servo no nos van a servir para hacer un desplazamiento de una rueda, porque solamente se pueden mover, como les decía, entre 0 y 180 grados. En cambio, los motores de Lego los podemos usar, son más flexibles en ese sentido. Y mediante la programación podemos ir cambiando eso, ¿no? Para usar los servomotores en microbit, vamos a tener que instalar una extensión. La extensión se llama servo. Ustedes cuando entran a MakeCode, si van abajo de todo, de los bloques, tienen la posibilidad de instalar extensiones y ahí es donde van a instalar la extensión servo que les va a dar los bloques necesarios para poder programar. En cambio, el entorno de Lego tiene los bloques de movimiento que ya directamente ahí pueden, los bloques de motores, quiero decir que directamente ahí ya pueden mover los motores, son estos bloques azules, ¿no? Donde tenemos estos son algunos de los bloques como para ejemplificar. Pero para quienes están queriendo usar servomotores en Microbit, sepan que no van a tener los bloques
dados en el entorno de desarrollo. Van a tener que instalar una extensión, justamente ese es el nombre servo. También conectar los motores a la placa microbit tiene sus particularidades, ¿no? No es tan fácil como en Lego que directamente conectamos y ya programamos, funciona y va todo bien. Dependiendo del motor que tengamos, el motor puede necesitar o no alimentación externa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que utilizar en algunos casos baterías. La mayoría de los motores, de los servomotores, trabajan con 5 voltios, de los que solemos encontrar en las escuelas, ¿no? Trabajan con 5 voltios. Y la placa microbit entrega 3 voltios. Acá lo vemos. ¿Sí? Vieron que hay uno de los pines de la placa, es el pin 3B. Bueno, ese pin entrega 3 voltios. Con lo cual, muchas veces los motores, los servomotores que tenemos en la escuela, no los podemos mover con la placa si no les ponemos alimentación interna. No los podemos mover automáticamente. Entonces, perdón, se me fue la diapositiva. Entonces, tenemos que conectar, y acá está el esquema de conexión, un pack de baterías o de pilas, podemos usar un power bank, algún elemento que nos dé al menos 5 voltios. En este caso nos está dando 6 voltios, ¿sí? Que es hasta un voltaje que soporta el servomotor. Ana, levanta la mano. ¿Cómo estás, Ana? Ya te he visto en otras conferencias. Bienvenida. De otros años. ¿Cómo Sí, estás, María? ¿cómo estás? No, quería agregar algo que el año pasado mi equipo eh, unió Legos con Microbit y teníamos ese problema para mover el servo con la Microbit. Y lo Mm. solucionamos no con baterías, sino conectando la Microbit a la computadora. Bueno, está bien, está muy bien Y lo que decís. logramos Sí. como compensar, que podría ser otra opción también, como Mm. compensar la energía que le faltaba. Bien, eso tiene que ver con la cantidad de corriente o el amperaje que entrega la computadora, que a veces es mayor al que podemos tener de otras formas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nos obliga a tener nuestro dispositivo conectado a la computadora y por ahí si queremos separarnos de la computadora, o sea, subir el código a la computadora perdón, a la placa y separarlo de la computadora, se nos complica un poco. Entonces, eso es lo que sucede. Ahí vi una pregunta, se me fue. A ver, voy a abrir el chat. Dice Mónica, dice, con alimentación externa de 6 volts, ¿se puede quemar la placa? En este caso, Mónica, no estoy alimentando la placa, estoy alimentando el motor. Lo que, si ves acá en el esquema de conexión, el cable del positivo va al positivo y el cable de negativo va al negativo. O sea que estos 6 volts que estoy acá alimentando no están yendo a la placa. Seguramente le llame la atención este cable, ¿sí? Que es el cable GND, es el cable de tierra que sí está yendo a la placa, pero eso es porque el cable neutro, el de tierra, tiene que estar compartido entre la alimentación externa y la placa. Esa es una condición de funcionamiento, que es un error bastante común. A veces vemos que en muchos robots se conecta la alimentación externa al servomotor, pero no hacen este puenteo, esta conexión que conecta el GND al negativo del portapilas. Entonces, no hay peligro porque los 6 voltios no están llegando a la placa, sí están llegando al motor. Y por otra parte, esto como un dato de color, las pilas, sobre todo si son recargables, en realidad no, sobre todo, si son recargables, no llegan a 1.5 voltios cada una, tienen por lo general 1.2 voltios. Entonces, la suma de todo esto no llega a dar 6 voltios si estamos usando pilas recargables. Eso está bueno tenerlo en cuenta también. Este, nada, en la carga. Bueno, pero volviendo a esto, ahí entonces este sería el esquema de conexión. Siempre obviamente hay que chequear con lo que estemos alimentando. Si yo pongo acá una batería de 9 voltios, ahí sí puedo llegar a quemar el motor, ¿sí? Tenemos otra pregunta de Alejandro. Nosotros se nos quemaban constantemente utilizando con 4.5 volts.
es cierto que conectados a la Cebalita siempre funcionan perfecto, no dan errores. El tema es que teníamos que extender los cables. Está bien. Alejandro, es muy raro que se te haya quemado con 4,5 volt porque soportan ese voltaje los motores, incluso un poquito más. Pero bueno, puede ser que a lo mejor tenías motores de 3 voltios, a veces hay servomotores de 3 voltios y si los llevas a 4,5 ahí sí se pueden quemar. ¿Sí? Ahí puede haber pasado eso. Eh, pero bueno, siempre sí, tenemos que tener cuidado y también quemar componentes es una muy buena forma de aprender. Este, No la siempre ideal, algo, ¿eh? no la ideal. No es lo ideal, pero el que nunca quemó nada quiere decir que mucha mano no metió, la verdad. Está bueno quemar algunos LEDs, algún motor, no pasa nada, obviamente sin poner en riesgo a nadie, ¿no? Quedó grabado lo que acabo de decir, así que bien, seguimos adelante. No sé si hay más dudas con esto. Cualquier cosa me frenan. Eh, Algo similar pasa con los sensores, estos que se llamamos ultrasonidos o sensores de distancia. Los sensores de distancia funcionan emitiendo una señal ultrasónica, una señal que no es audible para el oído humano y esa señal va ¿cómo se dice? Hasta un tope, hasta una pared o un obstáculo, eso no me salía la palabra, hasta un obstáculo y rebota la señal de sonido. Como el sonido tiene una velocidad constante, podemos medir el tiempo y en función de eso la distancia que tenemos al objeto que estamos emitiendo el sonido, ¿no? Entonces, en Lego es facilísimo porque tenemos el sensor de sonido, ultrasonido, lo conectamos y va para adelante. En Microbit tenemos que hacer algunas conexiones más. Acá de vuelta tenemos el esquema de conexión. Todo este material después se les va a enviar, así que pueden sacar captura o fotos si quieren, pero también se va a enviar la grabación y esta presentación. Entonces, el esquema de conexión acá tenemos. De vuelta, por lo general estos sensores son de 5 voltios, ¿sí? Acá está alimentado con 4,5 voltios, ya es un voltaje en que puede funcionar. Hay sensores que funcionan con 3 voltios, depende del modelo del sensor. Discúlpeme, pero ahora no recuerdo exactamente qué modelo. Pablo, si por ahí anda por ahí, se acuerda a lo mejor qué modelo es el que iba con 3 voltios y cuál es el que iba de 5. Pero bueno, acá tienen el modelo, por lo general el número de modelo del sensor está puesto en el sensor y ahí pueden buscar en Google a ver qué voltaje lleva ese sensor. Entonces, acá lo estamos alimentando con 4,5 voltios. A ver, hay comentarios en el chat, a ver si alguien... Sí, hay Pablo. una consulta y un comentario, Pablo. Perfecto, vamos entonces. ¿Cómo podemos saber cuántos voltajes soporta el motor? Por lo general, es esto lo mismo que acabo de decir para el sensor de distancia. Googlean el modelo del motor, ¿sí? Y ahí en general aparecen los datasheets que tienen todos los datos del voltaje que tiene cada componente, ¿no? Es muy fácil de conseguir. Le pueden preguntar a la inteligencia artificial también, que le dicen, tengo este motor de este modelo, ¿con qué voltaje funciona? Y seguro los va a ayudar. Ahí Pablo nos aclara un poco el tema del voltaje. Este que estoy mostrando acá, que es el HCSR04, funciona con 5 volt y el que termina con la letra P funciona con voltaje bajo, o sea que no necesitarían esto. Ustedes tendrán que ver si es que están haciendo un proyecto con sensores de este tipo, qué modelo es, si está funcionando o no. A veces en esta etapa empezamos a tener errores de funcionamiento. Muchas veces tiene que ver con esto, con que hay un problema de alimentación, hay alguna conexión. De vuelta, el voltaje va directo, ¿sí? Va directo al GND y al VSC. Acá vemos el cable rojo y el cable negro, pero el cable negro también está puenteado por acá y comparte con GND de la placa. No quiere decir que este voltaje va a la placa, sino que va solamente la Tierra. Bien, el Lego se conecta directamente al hub y no hay ningún problema. Muy bien.
Vamos a ver un poco de programación para programar en la microbit el sonar o estos sensores de distancia. Al igual que los motores servo, tienen que poner una extensión, ¿sí? Tienen que instalar una extensión y en Lego esos bloques ya están disponibles. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, que dice acá la presentación muy importante, es que el rango del sensor en Lego es de 200 centímetros, 2 metros, ¿sí? Entonces, esto también es un bloque que ha generado varias dudas. Tenemos acá, este bloque dice, si A está, si el sensor que está conectado al puerto A está a menos del 15%, y uno se pregunta, ¿el 15% de qué? Bueno, de estos 200, ¿sí? De estos 200 centímetros. Tengo que calcular cuánto es el 15% y ahí entonces puedo ver a qué distancia se va a activar esta condición, ¿no? Si el bloque, perdón, si el objeto está a menos del 15% de distancia. En caso que usen porcentajes, esto también se puede modificar por distancia en centímetros, ¿sí? Pero tengan en cuenta, porque esta es una duda bastante frecuente en Lego, que el rango total del sensor es 200 centímetros. Entonces ahí ustedes tienen que calcular proporcionalmente cuál es el porcentaje adecuado, o sea, cuál es la distancia que corresponde al porcentaje que estén indicando. Bien, en cambio, bueno, cuando programamos el sonar, acá tienen que instalar la extensión sonar en microbit. Y en MakeCode, quiero decir, y lo que hacemos es fijar a una variable que se llame distancia, utilizamos este bloque, o sea, la lectura del bloque. Tiene un solo bloque, lo que me permite es tomar los datos del sensor. En esta programación que tenemos acá, lo estamos fijando a una variable distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo, por siempre, está tomando el valor de distancia y lo va guardando dentro de este bloque. Acá lo que tenemos que indicar es a qué pines está conectado y acá la unidad de medida que vamos a utilizar, que en microbit es pulgadas o centímetros. Acá lo estamos usando en centímetros. Entonces después planteamos una condición. Supongamos que tenemos un robot que tiene un brazo robótico que tiene que mover el brazo a determinado ángulo. Bueno, si la distancia es menor a 10, o sea, si hay un objeto cerca, supongamos que es una pala, algo que agarra, no sé, el motor se mueve al ángulo 0. Si no, se posiciona en el ángulo 90. ¿Sí? Entonces, esa es como la condición que está planteada ahí. Pareció que había una pregunta en el chat. A ver. No, no. Saludos desde Quebracho. Bueno, saludos. Seguimos adelante. Entonces vamos a ver ahora una programación del sensor de distancia en Lego. ¿Sí? Entonces acá tenemos también distancia en centímetros, es muy parecido, ¿sí? La variable distancia toma eso. Y después, si la distancia es menor a 10, entonces el motor se mueve en sentido horario a la posición 90 y si no, se va a 0. Como vemos es la misma programación, o sea, pasa exactamente lo mismo, pero en los dos entornos de programación como está puesto, ¿no? Bien, seguimos adelante. Vamos a identificar ahora, vamos a hablar un poquito del sensor de movimiento del kit Lego. Este sensor está integrado a la placa microbit y tiene algunos movimientos. Esto, o sea, detecta algunos movimientos que tienen nombres que por ahí para nosotros suenan un poco raros, ¿sí? O que no son habituales, pero es muy importante conocerlos. Estos nombres están vinculados a lo que es los movimientos de un avión, ¿sí? Por eso tienen ese nombre, ¿sí? El alabeo es este movimiento que se ve ahí en la animación, que imagínense que eso es un avión volando, cuando hace así, que las alas se extienden para un lado, o sea, se inclinan para un lado y para el otro, es el alabeo. Entonces, ese valor es el que es muy importante, ahora vamos a ver otro, es el cabeceo, ¿sí? De vuelta, imaginen la trompa del avión viajando y que baja y sube, ¿sí? Que baja y sube, ese es el cabeceo. Y por último, tenemos la guiñada. Creo que el del más usado de los tres es la guiñada. La guiñada es
la rotación, el sentido hacia donde está mirando. Cuando nosotros programamos un robot que va a tener desplazamiento, es muy importante que el robot tenga su posición de inicio bien marcada. Es decir, bueno, ¿cómo se va a posicionar este robot? O sea, ¿cuáles van a ser los valores de inicio de su recorrido? ¿O hacia dónde va a apuntar? ¿Hacia dónde va a salir? ¿Hacia dónde va a caminar? ¿Y cómo ese valor va a cambiar? ¿O qué va a pasar en función de lo que va cambiando? eh, ¿Qué es lo que vamos a tener que ir cambiando en función del movimiento que tenga que hacer el robot? Por lo general, acá, cuando hablamos del sentido que tiene que tomar el robot, hacia dónde se tiene que movilizar, la clave está en la guiñada, ¿sí? Es hacia dónde tiene que doblar. Los otros también se utilizan de acuerdo al proyecto, pero por ahí no son los más habituales. Sí, la guiñada es muy importante. Vamos a ver acá un ejemplo. Bueno, acá tenemos un auto, un robot en forma de auto que está equipado con dos motores conectados a los puertos C y D y que tiene una velocidad de movimiento lenta en 20% de su potencia máxima se está utilizando el 20%. Y lo primero que haces acá es fijar el ángulo de guiñada a 0. ¿Qué le estamos diciendo? Imagínense, yo acomodo el robot en la posición de salida, lo prendo. Esa posición en la que está es la que va a ser 0 para el robot, ¿sí? Es como mi punto de salida. Le estoy diciendo, mira, acá donde te acomodé, ese es tu ángulo 0, ¿sí? Y eso es muy importante para los proyectos que tienen desplazamiento, porque tenemos que fijar el punto de salida. Después esperamos un segundo y después se empieza a mover hacia la derecha. ¿Hasta cuándo? Hasta que el ángulo de guiñado sea mayor a 89. ¿Qué quiere decir? ¿En qué ángulo va a terminar esto? A ver si quieren responderme en el chat. ¿En qué ángulo termina? Ana levantó la mano. Ana dice 90, perfecto. No sé si querías decir algo más, Ana, aparte de, o ya está en el... No, que nosotros jugamos con mis estudiantes porque teníamos el ¿Mm? movimiento con este ángulo de giro de guiñada y también fuimos adaptando la medida. No sé, creo que terminamos como en 85 para que se aproximara Perfecto. al 90 de acuerdo a la maqueta que teníamos. Muy Y bien. algo que nos faltó al principio y que después lo aprendimos por ensayo y error, era darle un tiempo, que ahí veo que dice un segundo, nosotros le pusimos menos igual, medio Ajá. segundo creo, entre que fijábamos el ángulo y le dábamos después la orden de que se moviera. Perfecto, está muy bien. Sí, siempre hay que darle un tiempito de espera. Los tiempos de espera en programación en general, cuando programamos robots, pero cuando hacemos programas también son muy importantes. Y bueno, y en este caso sí, va a depender, es muy importante lo que dijiste del tema de la superficie. O sea, nosotros decimos acá, queremos que gire 90 grados, por eso le ponemos guiñada mayor 89, o sea que cuando llega a 90 ahí va a frenar. Pero la realidad es que depende de la superficie, depende de la potencia que hayamos elegido para los motores, lo resbalosa que sea la superficie. Hay muchos problemas con eso, a veces hacen andar al robot arriba de superficies resbalosas y lo ponen a girar y gira en falso algunas ruedas. Entonces, eso es importante ir viendo. No siempre girar 90 grados es poner 90 grados el ángulo de guiñada, ¿no? A veces hay que hacer algunos ajustes. Pero bueno, nos parecía importante esto porque es un error bastante común. Que se fije el ángulo de guiñada a 0 cuando se enciende el robot, o sea, como diciendo, esta es la posición de inicio, y después, bueno, vamos usando las distintas estrategias para que frene y se mueva todo lo que nosotros necesitemos, ¿no? Creo que alguien preguntó por la línea recta. Esto no sería para líneas rectas. Dice, si se mueve en línea recta, pregunta Andrea, si se mueve en línea recta, prendemos los dos motores y que vaya en línea recta, no hay problema. Ahí no hay ningún ángulo a setear, a menos que el camino se vaya torciendo y querramos que el robot se vaya volviendo a su senda, ¿no?
Esto está pensado más que nada para movimientos de rotación de los robots, ¿sí? Por ahí cuando va derecho nos preocupa más los obstáculos, ahí tenemos que usar el otro sensor que habíamos hablado de detección de obstáculos. Muy bien. ¿Qué pasa en microbit para quienes están acá por Do Your Bit? También tenemos sensores de movimiento. El sensor de movimiento está vinculado un sensor que se llama acelerómetro y está integrado dentro de la placa, igual que el hub que tiene integrado este sensor que veíamos recién. La placa microbit tiene integrado su propio sensor acelerómetro. Y tenemos dos formas de utilizarlas, una menos precisa y una más precisa. Lo más común cuando nos acercamos a microbit por primera vez es hacer una actividad que sea, lo agitamos y en función de eso que pase algo. Entonces, si la placa es agitada, pasa algo, si el logotipo está para arriba, si está para abajo, si la placa se cae, etc. Van pasando distintas cosas, pero son movimientos ya preseteados. No le podemos decir cuánto queremos que se mueva la placa, o sea, cuál es la sensibilidad de ese agitado. Si es muy agitado o poco agitado, eso no lo sabemos. En cambio tenemos, sobre todo digo en la inclinación, ¿sí? En lo que es inclinación, bueno, ¿cuánto queremos que se incline la placa para que nuestra programación funcione? Esto no nos lo dice, son valores como absolutos, completamente a la derecha, completamente a la izquierda, etc. En cambio, acá, con estos bloques, tenemos mucho más precisión. En la categoría entrada tenemos el bloque rotación, que tiene esta palabra timbre que en realidad no es muy representativa, es una mala traducción del inglés. En realidad se refiere a la inclinación, ¿sí? De la placa, a la inclinación en este sentido. ¿No tengo acá mi placa? Sí, acá está. En la inclinación en este sentido, ¿sí? Y después tenemos el giro, que es la inclinación en este otro sentido, ¿sí? Entonces, este bloque nos devuelve un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, esta programación nos mostraría el ángulo que está adoptando la placa cuando la voy girando. Y entonces, ese es ¿cómo se dice? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta para proyectos donde necesitan más precisión, que si se mueve un ángulo determinado de la placa, entonces que suceda algo parecido a lo que vimos antes de rotar a un robot a un eje determinado. Muy bien. Hay ¿Posible una, aplicación de esto? sí, Sí. vale, perdón. Hay una consulta de Sí, Mónica que dice, ¿para un camino recto se usa una programación de seguidor de línea o no es necesario? sí, depende cómo sea el camino. Pueden hacer seguidores de línea, ¿sí? Utilizando el sensor para seguidor de líneas, que en el Lego Spy, que es el sensor de color, y con ese sensor ustedes pueden ir detectando una línea. Siempre todo va a ser en función de lo que necesiten programar, ¿no? De lo que necesiten para su proyecto. Pero si me tengo que mover una línea recta o incluso que tenga curvas y no quiero estar mostrándole yo, diciéndole cuántos grados y todo, lo puedo hacer que siga una línea y que siga un recorrido fijo que siempre sea el mismo. Y me pareció ver otra pregunta, ¿no? Sí, hay otra más eh, de A Ana ver. Cáceres. ¿Querés que te la lea? Ana, sí, a ver si, perdón, me parece que... ¿Puedes leerla? Sí. Dice, ¿cuál sería la mejor opción al programar giros en Lego usando la guiñada o rotar derecha 90 grados por X tiempo? Bien, podés pensar una combinación de ambas, ¿no? A veces la guiñada nos puede, o sea, tomar el ángulo de guiñada nos puede permitir saber exactamente dónde estamos. Entonces, porque a lo mejor ese tiempo que hicimos que gire, el motor no alcanzó. Entonces podemos decir que gire un tiempo determinado hasta que el ángulo de guiñada sea tal. O que gire, ¿se entiende? Y que por ahí se interrumpa si llegó. Porque por esto que decía de la superficie, ¿no? Como combinar los dos hasta que gire. Yo Sí, esto que estoy diciendo es muy genérico, o sea, hay que verlo en función del proyecto que estén trabajando, ¿no? Pero a veces es necesario combinar los bloques, puede servir combinarlos como para
cuando mido el ángulo de guiñada estoy corroborando si sucedió lo que espero que suceda en un tiempo determinado. Y si no sucedió, entonces debería darle más tiempo, etcétera, ¿no? Pero bueno, te repito, Perfecto. es muy en Está, función de cada proyecto, como habría que ver el proyecto en particular para está poder perfecto. ver. Porque puede ser Bueno, tiempo, puede ser por rotación, no sé, media sí, rotación de la rueda. exacto. Sí, 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 sí. Eh, a ver. Estamos trabajando con EV3, ¿es igual? Sí, es igual. Es igual. Es lo mismo. Eh, Muy bien. Bueno, y les decía acá una posible aplicación de esto de los ángulos de la placa. Este es un proyecto que hicimos que es un medidor de nivel de agua. Y el medidor de nivel de agua lo que hace es, el agua va cayendo acá, se va llenando, va levantando esta boya que ven aquí. Entonces va cambiando el ángulo de inclinación de la placa. Y según el ángulo que va adoptando la placa, se van encendiendo distintos LEDs que están acá conectados, ¿no? Entonces, si el ángulo es menor de 15, se enciende este LED. Si está entre 15 y 25, se enciende este. Y si es mayor a 25, se enciende este. ¿Sí? También, bueno, hay otras cosas ahí. Pero ahí lo que estoy tomando es el ángulo que va midiendo la placa. Bueno, la idea entonces de estos proyectos era un poco, de estas ideas, era un poco acercarles algunos recursos, algunas cosas para pensar la robótica. Sabemos que los proyectos son muy diversos, pero bueno, tratamos de traer algunas cosas que solemos ver nosotros, que son dudas frecuentes. Espero que les haya servido. Y ahora los dejo con Vero, que les va a contar todo lo que es la preparación para la videoconferencia que van a tener con el jurado. Bien, bueno, instancia de videoconferencia. Ya había habido unas preguntas en el chat en relación a esto, ahora vamos a intentar aclararlo. Por ahí una apreciación de esta instancia, si bien es una instancia de evaluación, la idea es que los gurises y las gurisas lo puedan disfrutar, ¿no? Digamos, para muchos va a ser la última instancia de participación en el proyecto, porque es la última instancia de evaluación y después de acá ya se van a conocer las personas, los equipos finalistas que van a participar de Montevideo. Así que la idea, más allá de todo lo que vamos a estar diciendo, es que lo puedan disfrutar. ¿Sí? Que lo puedan disfrutar al máximo como parte de ese proceso. Teniendo en cuenta esto, que es el marco, vamos a hacer algunas sugerencias, ¿sí? Que tómenlo como esto, son sugerencias, no son cosas que tal vez algunas cuestiones técnicas no es que se van a evaluar, sino son sugerencias para que se pueda disfrutar lo más posible esta instancia. Bien, aspectos generales. Perdón, Eh, Vero, sí, perdón, hay una pregunta de Mónica en relación más técnica. Es sí. la pregunta. Mónica, te propongo lo siguiente, y a Ah, todos bien. en realidad, que se anoten las preguntas. Si quieren, déjenlas en el chat. Las que son más técnicas las pueden dejar en el chat, o si quieren, se las anotan. Y ahora, cuando Vero termine esta parte, retomamos lo técnico, retomamos todas las preguntas en la última parte y vemos estas cuestiones. ¿Sí? Gracias. Bien. Bueno, el objetivo de la videoconferencia es poder presentar el proyecto y tener una instancia de intercambio con el jurado, ¿sí? Es la primera vez que se van a ver a cara con las personas que la van a estar evaluando. Así que, por supuesto, sabemos que eso conlleva bastante nerviosismo, pero vamos a intentar que sea un momento disfrutable. La exposición va a durar, la exposición general, la videoconferencia va a durar unos 20 minutos, más o menos entre 15 y 20 minutos, con una exposición oral del equipo de unos 10 minutos y después otra instancia de intercambio, preguntas, comentarios de 5 o 10 minutos. ¿Sí? La fecha en la que se van a estar realizando, digamos, estas videoconferencias con jurados son entre el 15 y el 19 de septiembre. Y les va a estar llegando, entiendo que la semana que viene, más tardar la próxima, ya el horario, el día y el horario para que les toque para esa presentación. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo algunas instancias que son importantes para tener en cuenta y llegar lo más tranquilos posible a ese momento de presentación.
Y ahí sí la rúbrica toma como un papel principal porque nos sirve de referencia. ¿De referencia para qué? Bueno, para poder estructurar esa presentación, ¿no? Para saber qué es lo importante, qué espera el jurado que nosotras digamos de ese proyecto, para no olvidar puntos que son relevantes mencionar y para justamente organizar esa presentación, ¿sí? Van a ver, si quieres mostrar una de las dos, Mario, si todavía no la vieron, bueno, estas rúbricas están en la página, igual se las vamos a mandar a la presentación y también van a poder acceder por acá. Pero bueno, mostramos una modo de ejemplo, tienen 4 ítems, ambas, o 5, digamos, que tienen que ver con la identificación del problema, con la innovación de esa solución, con cómo el equipo comunica eso que hizo, obviamente una parte más técnica vinculada al robot o a la programación, y también se evalúa la participación y el trabajo colaborativo, la colaboración, ¿sí? Esas son instancias que es interesante tenerla en cuenta para saber qué es lo que vamos a estar resaltando en función de lo que va a estar evaluando el jurado, ¿no? Y para eso hicimos como un caminito, si querés volvemos a la presentación, como más al caminito puntual, que es un ejercicio que es interesante hacer con los y las estudiantes, un poco también para que puedan dimensionar todo este proceso que están teniendo. Y marcamos algunos ítems que en principio pensamos que son importantes tener en cuenta, como por ejemplo, recapitular cómo se conformó el equipo, cuáles son los roles que tuvo cada quien dentro del trabajo que estuvieron haciendo, cuál es el tema que eligieron, por qué, qué los motivó o qué los movilizó a trabajar con ese tema en particular, cómo hicieron para delimitar el problema, cómo hicieron para investigarlo y profundizar en ese problema. Y también, bueno, cuáles son esas soluciones que plantearon, cuáles quedaron afuera, si se quiere, cuáles eligieron. Eso también es interesante poder mencionarlo para decir, bueno, cuáles son los criterios que se pusieron en juego para elegir una u otra solución, con qué tecnología trabajaron y por qué, ¿no? Digamos, también poder mencionar, bueno, cuáles fueron los criterios que utilizaron para tomar decisiones, ¿no? Decidir, bueno, vamos por este camino o por este otro. Y obviamente en uno y otro camino siempre hay obstáculos, hay desafíos que pueden ser tecnológicos, pero también pueden ser de dinámica de trabajo, ¿no? No es fácil trabajar en equipo y más en una competencia donde, bueno, se ponen muchas ilusiones, mucho nerviosismo. Bueno, hay también dificultades que se presentan en ese aspecto, que también es importante resaltar, ¿no? Para también dar cuenta, bueno, a ver desde dónde partimos, ¿no? Y por supuesto, también es importante poder mencionar hasta dónde llegamos, ¿no? Dentro de nuestros objetivos, bueno, cuáles pudimos cumplir, cuáles faltan, cuáles son las líneas a seguir, cuáles tuvimos que reformular. Todo este caminito que fueron haciendo a lo largo de estas semanas, de estos meses en realidad, eh, es interesante poder contárselo porque este jurado no conoce, solo ve una partecita y esta es la instancia en la que nosotros podemos contarle, más allá de lo que ellos pueden ver a simple vista, ¿sí? Entonces tomemos ahí como esa instancia para narrar, ¿no? Digamos, como repasar todo el camino, es algo también que va generando también confianza en el equipo. De decir, mirá todo lo que pasamos, mirá todo lo que decidimos, mirá hasta dónde llegamos. Y eso es una instancia muy rica de aprendizaje en general. Bien, como dijimos, esto nos va a servir para poder pensar, estructurar, escribir un guión, no para leerlo, pero sí para poder
estructurar esa presentación, ¿no? Decir, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Quién lo va a decir? ¿En qué orden? Todas estas instancias que van generando seguridad, ¿no? Y como justamente lo que queremos es que sea un espacio de disfrute, bueno, mientras más confianza tal vez podamos tener en lo que vamos a decir, mayor puede llegar a ser ese disfrute, ¿sí? Entonces, tener un guión, pensar esos punteos, esas partecitas que queremos decir, es algo que nos va a generar confianza. Lo mismo que practicarlo delante de otras personas, ¿no? Alguien que no tenga nada que ver con el proyecto, que nunca haya escuchado, bueno, se lo decimos para ver qué tan claros estamos siendo al momento de contarlo, ¿sí? Eso en general, bueno, funciona como espejo para saber eh, qué necesitamos profundizar o qué necesitamos aclarar, o si hay cosas o hay términos tal vez que estamos usando que son muy específicos, muy técnicos, y alguien que no está tan involucrado no los puede conocer. Entonces, siempre practicar adelante de otras personas es un muy buen ejercicio. Un poco también en línea del guión, pero tal vez a modo de listita poder anotarse qué sí o sí tenemos que decir o qué sí o sí consideramos nosotros que es importante mencionar y no olvidar, ¿sí? Y otra práctica que también es rica es imaginar cuáles pueden llegar a ser esas preguntas que nos haga el jurado, ¿sí? Ponernos en el lugar del jurado, a ver qué es lo que nos preguntaríamos. Entonces, poder hacer ese ejercicio también nos da seguridad, nos da confianza, nos hace tener con cierta antelación, digamos, imaginar qué es lo que puede suceder. Entonces, es un ejercicio que es interesante también hacer. Bien, confianza en el prototipo. Es clave también, porque podemos hablar y decir mucho, pero si de repente empieza a fallar o se traba la programación que queremos mostrar o demás, eso también nos puede llegar a generar incomodidad. Entonces, intentemos llegar lo más confiados en el prototipo posible, con la mayor confianza posible, perdón, y para esto, bueno, poder testearlo antes, dárselo a otras personas que lo testeen, que lo prueben, que vean a ver qué opiniones nos dan, qué funciona, qué es necesario ajustar. Y si queremos mostrar alguna programación o algo puntual, bueno, tal vez una sugerencia es siempre hacer una copia de todo eso que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Y tal vez pienso, digamos, que si queremos mostrar algo muy en funcionamiento, que en ese momento no se puede apreciar, digamos, por las instancias y lo queremos grabar, bueno, también podamos tener ese recurso si es que suma, digamos, a lo que nosotros estamos queriendo mostrarle al jurado, ¿sí? Bien, después preparar el espacio. ¿Sí? Esto que hablábamos de los ítems de la rúbrica, que hablaba de la comunicación, de la participación. Bueno, acá también es importante que se pueda ver el entusiasmo que tiene el equipo con el proyecto, el compromiso, la motivación. Y esto se puede ver de muchas formas, obviamente dentro de la oralidad y de lo que se puede hacer con el prototipo, pero también con algunas instancias, algunos aspectos, digamos, de la identidad, ¿no? Si hay logo, si hay remera, si hay, no sé, pienso en un canto o en una actuación, digo, se han presentado un montón de diversidad, digamos, de presentaciones, ha habido actuaciones y demás. Eso cada quien lo va manejando, pero bueno, lo importante es que si tienen logo que si tienen bandera, que si tienen alguna insignia, que, digamos, que los represente, que esté también presente, ¿sí? Porque el ambiente o lo que el jurado también ve, bueno, hace a la comunicación del equipo, ¿sí? Después algunas cuestiones que a veces son algo complejas, que es la luz o la iluminación que tenga el espacio que nosotros elegimos para hacer la videoconferencia y los sonidos, digamos, son cosas que tal vez en algunos centros es
algo complejo, a veces tenemos luz y no tenemos un buen sonido o demás, pero bueno, digamos, son siempre sugerencias para llegar lo más tranquilos y lo más cómodos posible a esa instancia, ¿sí? Entonces, cuestiones ideales es, bueno, que haya el menor ruido externo posible, ¿sí? No sé, si estamos justo, nos toca la conferencia en un momento de recreo, bueno, ver qué lugar es más silencioso para que no intervenga, o qué lugar, en qué lugar se genera menos eco, que también puede ser algo obstaculizante para que el jurado pueda oírlos bien. Entonces, poder buscar ese lugarcito que tenga el menor ruido externo posible y el menor eco posible, ¿sí? Lo mismo que la iluminación. Intentemos que el lugar que nosotros elegimos esté iluminado, ¿sí? Que la fuente de luz venga de frente, ¿no? Digamos que no nos pongamos atrás o adelante de una ventana porque nos van a ver oscuros, nos van a ver a contraluz, van a ver nuestras sombras. Entonces, si elegimos un lugar, bueno, que la luz nos dé de frente, que evitemos que se generen sombras en el rostro, ¿sí? Sabemos que estas condiciones son algo complejas de generar dentro de los centros, pero bueno, digamos, es una sugerencia para, para hacerles, digamos. El jurado no va a estar viendo, no, mira, tiene la mitad de la cara tapada o no. Pero sí algo que va a estar tal vez viendo el jurado es que todos entren en la cámara, ¿no? Entonces eso es algo importante, que busquemos que todos los participantes, que todas las participantes entren dentro del plano, que el jurado los pueda ver, que no haya acá una vocecita que salga de la nada y vos decís, ¿de dónde saliste? Sino que los puedan ver. Que es tan importante para el jurado como para los participantes, ¿no? Digamos, es una forma de decir, che, yo estoy acá, yo participé, esto me interesa y somos este equipo, ¿no? Entonces es importante eso. Tal vez una aclaración que salió en otras conferencias, los estudiantes y las estudiantes necesitan tener el derecho a imagen porque se va a grabar. Entiendo que se graba, no estoy segura, acá Pablo me lo podés confirmar, pero Sí, se sí, graban y se precisa el derecho a imagen. bien. Entonces, veamos que en los casos donde no están los derechos de imagen, bueno, busquemos que, no sé, que aparezca una mano y decir, bueno, yo estoy acá, pero no salgo en cámara, no sé, busquemos las estrategias. Me parece que es importante igual que aunque no tengan el derecho de imagen, participen de la videoconferencia, aunque sea con una voz en off. Así que, bueno, busquemos esas estrategias. Obviamente que el mejor de los casos es que tengan ese permiso. Bien. Y una cosa acá de lo anterior, que además de que se puedan ver todos los participantes, todos y todas las participantes, que planifiquemos o cómo vamos a mostrar el prototipo, ¿sí? Digamos, esa instancia también es importante, digamos, que cómo vamos a poner la cámara para que se pueda ver claramente, si vamos a tener tal vez alguna plataforma, si vamos a usar el piso en el caso de algún robot. Eso cada equipo va a tener que adecuarlo, pero es algo que también es importante poder anticiparnos, ¿sí? Y después algunas sugerencias más generales, pero que suelen ser bastante obvias, pero justamente por ser obvias a veces se nos pasa. Intentemos agendar un recordatorio de la fecha y el día de la fecha y el horario de esa presentación, porque sabemos que en los centros pasan muchas cosas, que a veces sale alguna salida educativa o algún evento. Bueno, entonces si nosotros nos agendamos ese día, lo cuidamos y lo reservamos para esa presentación y ese encuentro con el jurado y no nos toma de sorpresa, ¿no? Y justamente también nos sirve para poder coordinar con todo el equipo para que pueda estar presente en esa videoconferencia.
Lo ideal es poder, obviamente, reunirse un momento antes, repasar lo que no hay que olvidarse, repasar que tengamos lo que tenemos que tener o lo que queremos mostrarle a ese jurado. Entonces esa instancia de repaso también genera tranquilidad. La conectividad, si bien es algo que nos excede, en lo posible, poder chequear cómo está esa conectividad y también poder contar con algún plan B, en el caso de que se pueda, por supuesto, pero bueno, en el caso de que esa conectividad inicial se obstaculice, ¿sí? Bien, perdón, Y Vero, clave hay también, unas preguntas, hay algunas preguntas y también Andrea levantó la mano. Leo las preguntas primero porque por ahí están dale. alineadas con lo que quiere decir Andrea. Dice, si ya tenemos un paseo los días pensados o los días de los días, pasamos correo avisando la fecha. Eh, claro, vos decís, Lidia, anticiparte a esta situación. Eh, yo diría que esperen a recibir el correo y en todo caso, si la fecha está complicada, pueden responder a ese correo diciendo que hay un compromiso. No sé si tiene mucho sentido adelantarse desde ya. Capaz que ahí me meto un segundito, Mario. Sí, En Pablo, realidad a ya ver. se cortó un sistema más automatizado de la asignación, así que está bien lo que Ah, decís. bien. Se asignan y después se avisa y ahí se maneja la posibilidad de cambios, que bueno, es compleja, pero a veces se puede tener en cuenta. Pero avisar antes en realidad no va a facilitar nada porque ya incluso ya se generó eso. Bien, buenísimo. Hay otra pregunta acá de Ismael Rosano que dice, el equipo son 15 chicos, todos tienen que aparecer en la videoconferencia. Esta pregunta también surgió en otra conferencia. Pueden aparecer todos, no hay ningún problema. Tengamos muy en cuenta esto que les decía Vero de la organización del guión y todo, porque a veces cuando hay muchas personas, también es un desafío mayor el tema de la organización. Entonces, que sea claro quién va a hablar cada cosa, no pisarse y demás, pero está buenísimo que todos puedan estar porque eso también es parte de la identidad del equipo, ¿no? Así que bueno. Dice, ¿con el jurado tendrán encuentro en grupo completo o solo subgrupo de niños anotados a las Olimpiadas? Creo que esto que acabo de decir responde a esa pregunta, pueden estar Sí. todos. Por ahí, ¿Cómo perdón, sabremos cuándo es Sí, alguna solución que había surgido en otra conferencia es, bueno, poder identificar los oradores, ¿no? Las personas que eventualmente podrían llegar a participar de la final y que el resto del equipo esté atrás, ¿no? Digamos, que aparezca en cámara, como que el respaldo también es todo este claro, equipo de compañeros y compañeras. exacto. ¿Cómo sabremos cuándo es la videoconferencia? Se les va a avisar por email, van a recibir el link por email. Todos los del equipo tienen que hablar, no necesariamente, se pueden organizar. Obviamente que cuanto más mostremos el espíritu de equipo, está bueno, pero no es necesario que todos hablen. Andrea levantó la mano, ¿querés comentarnos? Sí, Sí. yo lo que preguntaba, ustedes pusieron ahí chequear la conectividad y en lo posible contar con un plan B. Por ejemplo, si yo ya de antemano tengo posibilidad de que tenga problema con internet, ¿cuál sería ese plan B del que ustedes hablan? Por Y los ejemplo, datos. enviar datos desde un celular. No sé si alguna vez lo hiciste o si donde está tu centro educativo hay buena señal de celular y contás con datos, podés compartir los datos del celular a la computadora. Ah, porque por ejemplo, en mi escuela hay lugares en los que es bueno es la señal, pero en otros en los que no. Claro, Tú dices compartir con el teléfono, el dato con el teléfono. claro. Yo Lo pensé que ponemos se como refería a algo. grabar algo para enviarles a ustedes o algo de eso. No. Lo pensamos como un plan B, esta posibilidad de decir, bueno, ese día se me desconectó la internet, se cortó la luz, pasó algo, bueno, me conecto. Igualmente, si el problema es un problema técnico grave que no permite la videollamada, bueno, se justifica y se reprograma. O sea, no te preocupes que no te vas a quedar sin la videollamada con el jurado.
Pero sí pensamos que esto de a lo mejor compartir datos del celular puede salvarnos en un momento que justo se nos cortó la internet. Bueno, compartimos datos. Si funciona, seguimos adelante. Y si no, bueno, pedimos una reprogramación. Ah, Tata, eso es lo que yo quería saber. Entonces, si se corta Perfecto. la luz, se tiene cargada la computadora y ahí no habría problema. El tema es que si no tenés luz, ¿cómo No. enchufar la televisión? Ujú. Ah, bueno, no, lo tendrían que hacer en la computadora directamente, la videollamada, Ah, sin la televisión. Sí, en ese siempre caso. hay que asegurarse de tener la compu bien cargadita y tener datos Sí. de respaldo de internet en el teléfono por si se llegara a Y quedar sin señal. A eso se está refieren con el plan bueno. B. Claro, a eso nos referimos con el plan B. Ahora lo iba a decir, pero por eso, sí. Sí, Pero sí, esa es un poco la idea. sí, justamente eso, porque vieron que la conectividad, o si a veces se nos corta, si se nos entrecorta, ya nos genera nervios. Entonces, si podemos tener un plan B, esto de que decía Mario, poder pasar datos desde nuestros teléfonos a la computadora siempre que sea posible, eh, es una instancia que podemos tener en cuenta. Solo eso, digamos, para que tener en cuenta la mayor cantidad de posibles inconvenientes nos hace también estar un poco más tranquilas en esa instancia. Claro. Y estaba pensando, bueno, sí, esto de que tenga carga la computadora también es algo a tener en cuenta, o poder saber tener dónde enchufarla. Y algo que no pusimos acá, pero tal vez es importante, es que las videoconferencias se hacen a través de Webex, que es esta plataforma en la que estamos ahora, y es conveniente que lo puedan descargar en la computadora porque corre mejor, digamos, que la versión web, ¿no? Así que en lo posible, si lo podemos descargar y ya tener instalado en la computadora, mejor, porque nos permite también esta menor cantidad de trabas posible. En Ahí la hay. Wesen funciona? ¿Cómo? ¿La plataforma Webex se puede descargar en la Wesen? ¿En la A ver ahí, señalita? Pablo, a lo mejor nos puede Sí, ayudar, ahí Pablo. capaz de No sé si Pablo. está por ahí. Ahora ponemos. Webex se puede usar también desde el navegador, Sí. directamente. Está. Yo Claro, se puede recomendaría usar la desde el Wesen navegador. usarla directamente desde el navegador. Sí, lo que había surgido tal vez en otras videoconferencias es eso, que se puede usar desde el navegador, pero a veces se aconsejaba descargarla, ¿sabes? Si las ceibalitas... Claro, A ver, em, sí se puede, ocupa bastante espacio, depende un poco del estado de la cebalita. Si la cebalita tiene espacio, se puede, bueno, sin perfecto. entonces no problema. descargo Les Webex. re- les- sí. Nada, tal vez sí. Vayan viendo si lo tienen la posibilidad de descargarlo, pero digo, si alguien tiene dificultades por espacio o por lo que sea para cargarlo, lo pueden hacer por la web, no hay ningún problema. Ese sería el plan B, digamos. También. Sí. Tenemos plan A y plan B para eso también. Después, Ana levantó la mano. Sí, Ana. Solo para agregar que yo tengo Western y funciona bárbaro con Ah, Webex descargado. Está instalado en la máquina y funciona sin problemas. perfecto, perfecto. Buenísimo. Gracias. Hay otra consulta acá, y lo aprovecho, Pablo, que está ahí abriendo el micrófono. Dice, si el día de la conferencia, dice Nicolás, si el día de la conferencia no trabajo en dicho lugar, ¿qué se hace? Porque me presento con un grupo rural, dice. Eso al recibir el mail me imagino que puede pedir una reprogramación, Pablo, ¿no? Bueno, ahí depende un poco de las circunstancias. Se puede pedir reprogramación. Acá hay algo que hay que entender y es que son 1000 equipos. Entonces, si todos pedimos reprogramación y le damos a todos, a veces se nos complica. En esos casos lo que promovemos en la medida de lo posible es que el equipo se conecte con alguna otra persona de la institución. Si no se puede, bueno, manden mail y vemos a ver cómo podemos hacer. Porque como en realidad el docente tampoco puede participar, Sí, eso la está única bueno que lo... función, claro, la función del docente en realidad es generar que la conexión funcione. Después, no es bueno, es hasta contraproducente que el docente participe de la llamada. ¿Tá? Eso está bueno que lo sepan, porque el jurado eso no lo va a ver como algo positivo, sino más bien lo contrario. Entonces, si hay o un compañero de trabajo o algo que puede conectar la llamada junto con los estudiantes, sería bastante mejor que la reprogramación.
Bien, después tenemos otra pregunta acá de Mónica que me parece muy buena. Dice, la maqueta y funcionamiento se muestra con la cámara de la computadora moviendo esta o moviéndola, me imagino que quisiste preguntar. Sí, o sea, pueden pensarlo. Esto es un poco de lo que decía Verónica, como que pueden ustedes pensar cuál es la mejor estrategia para mostrar el proyecto. Como los proyectos son todos distintos y los robots son bien distintos, probablemente necesiten mover la cámara o si tienen una webcam en el centro educativo y la conectan y la pueden mover más fácilmente. Lo que ustedes vayan pensando como estrategia para ese momento, ¿no? Eh, William pregunta por Zoom, no son en Webex las videollamadas. Eh, una pregunta. Ah, bueno, Cecilia ahí decía, sí, creo que esto ya lo respondimos, la pregunta de Cecilia, si hay problemas técnicos, si se puede reprogramar, sí. Eh, Ahí Pablo respondió. ¿Se puede conectar desde un teléfono para enfocar ese momento? O sea, ingresar a la llamada con dos dispositivos, es la pregunta Leti de la Escuela 37, pregunta. Puede ser una buena estrategia que un dispositivo muestre. Ahí me responde que sí, perfecto. Eh, Puede ser que un dispositivo muestre a los chiquilines y otro dispositivo muestre la cámara, entonces que el jurado pueda ver las dos cámaras. Me parece una buena estrategia. Dice, ¿la maqueta se hace solo con Legos o puedo usar Cantor o otro material? Cualquier material pueden utilizar para hacer las maquetas, no hay ningún problema, no está limitado a lo que tiene el kit. Andrea levantó la mano. ¿Era por esta pregunta, Andrea? ¿O es otra Andrea? Estoy Sí, viendo a todos. Ah, ok, perfecto, sí, perfecto. era Sí, sí, yo, sí, era puedes. por eso, sí, era Perfecto, por sí, eso, sí, por la sí, parte de pueden la maqueta. combinar cualquier material, no hay ningún problema. Bueno, Y el seguimos tamaño adelante. es un metro por un metro, más o menos, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, 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 sí. Está, Exacto. Bien, perfecto. seguimos adelante, perdón. Ahora damos espacio para más preguntas. Sí, bien, y es lo último nada más, que tiene que ver con que tengamos en cuenta los materiales que están a disposición desde Ceibal. En la guía de proyectos, que es este PDF que nos ayuda, si se quiere, a seguir el caminito del proceso, hay algunos materiales como como estos videos que están en YouTube, que es, bueno, que es el pitching, digamos, como que van dándonos alguna guía de cómo armar ese discurso, ¿sí? Tengamos en cuenta, digamos, que esta es una instancia, obviamente, de disfrute, pero también es de evaluación, y entonces nosotros tenemos que convencer al jurado de que somos el mejor equipo para llegar a la final en Montevideo, ¿no? Entonces, algunos de estos videos que están acá en esta guía y también que pueden encontrar en YouTube, desde el YouTube del canal de Ceibal, de Ceilab y de las Olimpiadas, nos pueden servir para eso, ¿no? Tal vez para ayudarnos a pensar cosas que en principio desconocemos o no tenemos en cuenta o no consideramos relevante. Entonces es una herramienta interesante y siempre está a disposición ahí. Olimpiada. Y bien, Muy bien. preguntas. Ya Abrimos pasamos para... entonces de vuelta, ya hubo un montón de preguntas, pero seguramente puede haber alguna más. Así que abrimos acá el Había espacio de algunas preguntas. técnicas, Mario, que habían Ah, quedado. cierto, sí, 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 sí. Vamos a ver algunas preguntas técnicas que había quedado, ¿no? Si quieren, Había perdón. una de sensor de color y Javier levantó la mano mientras voy buscando esa. Javier, si querés preguntar, veo la mano levantada de Hola, Javier. Hola Javier, ¿cómo hola, ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Mira, bien. en realidad mi pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos un proyecto que involucra una jarra eléctrica. En un principio lo habíamos pensado realizar con una jarra eléctrica común, donde se le iba a colocar un sistema en el cual cortara antes de lo que corta una jarra habitualmente. Después, en la Ujú. conferencia anterior, habían hablado algo, bueno, era posible que, o mejor dicho, era mejor que no se trabajara con corriente eléctrica. Nosotros lo único que vamos a enchufar es eso. Ahora, la otra opción es utilizar una batería de 12 volt. El tema de eso es que digamos, el sistema que tiene la jarra de 12 volt tiene una seguridad un poco menor a la que tiene
la jarra de 220. Mm. ¿Cuál debería usar? Porque te explico, Pero, la jarra Javier, de 12 volt, pero vos sí. ¿en qué institución trabajás? ¿Una UTU, un liceo? No, trabajo en un liceo en el Colegio Misericordista. Digo, porque esto Presentamos es dos un tema grupos. de responsabilidad entre vos y los chiquilines. Si ustedes lo Bien. manejan con el nivel de seguridad adecuado, no habría, o sea, ustedes van a tener acceso a un enchufe de 220. Bien, yo igual, Lo que, el proyecto está aprobado con las dos cosas, pero a bien. mí me claro, da un poco más de seguridad el hecho de manejar la jarra enchufada a la corriente, aunque te parezca mentira, que la de 12 volts. Si bien no va a ser una descarga muy grande, pero sí la parte de la resistencia está muy expuesta y me parece Ah, que ok. por ahí puede afectar el rendimiento del dispositivo. Y eso Claro, sí, no sé te iba a si, preguntar eso por dónde veías el riesgo, no por el voltaje, sino claro, por el calor no de por la el voltaje, resistencia. sino por la resistencia que me Mm, afecta a los elementos con los que estoy trabajando, sobre todo a la bomba. Voy a trabajar con una claro, bomba que va, que va a trabajar con el agua caliente, pero si encima la caliento de más con la resistencia, seguramente voy a tener problemas con la bomba. peor. claro, se te Bueno, va a derretir la bomba. yo usaría el Eh, sentido común, ese es mi Javier, miedo. y apelo a tu conocimiento. O sea, con sentido. El tema es este. Vos pensás que va a ser un evento en el cual va a haber muchas personas. eh, Tiene que estar pensada la maqueta de tal manera que nadie pueda tocar y ni quemarse, ni recibir una descarga, ni nada por el estilo. No, 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 no. Con un poco de Los sentido chicos común, hacelo. en cualquiera de los Hacelo con dos, 220. en cualquiera de las dos situaciones, tanto los alumnos y cualquier persona que quiera utilizar el dispositivo no va a tener ningún problema. Lo que me preocupa a mí es estar en el medio de la presentación y que se nos rompa la bomba o se nos rompa algún elemento y que la maqueta ya no Claro, funcione y eso nos claro. determine Está, si seguimos o no. Esa es mi preocupación. está. La seguridad, quédate tranquilo que yo la verdad velo por eso y por eso teníamos la opción de hacerlo con una jarra a 12 volt, pero la verdad de todas las opciones que vi no conseguí ninguna que cumpliera con Está. esos requisitos. Entonces la que tengo, Claro, está Entonces bien. usa tu criterio, Javier, eh, bien, y gracias. confiamos en tu sentido común. Bien, bueno, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, había una pregunta, no la encontré en el chat, pero No, yo hablabas tampoco. del sensor de color. Si alguien quiere, se hizo largo el chat y no la estoy encontrando. Eh, Era algo sobre el sensor de color, si alguien la quiere repetir. Era Mónica, me parece, o ay, no me acuerdo quién había preguntado. No sé si está por Acá, acá. ¿hay algún Sí, sensor que podemos programar para detectar un color específico? sí, bueno, no sé si me pregunta en relación al kit Lego. Sí, tiene el sensor que ya viene con el kit, que es el sensor de color, que lo que hace es dar un código numérico a cada color. ¿Sí? Entonces, cada color que detecte el sensor toma un valor numérico. Entonces, en función de ese valor, nosotros podemos ahí manipular en la programación. Ahora, si trabajamos con microbit, tenemos que comprar un sensor de color. El sensor de color es un dispositivo que lee el color rojo, verde y azul, los lee, los combina, o sea, mide qué componente hay de cada uno de esos colores y en función de eso también nos devuelve un número que nos permite saber de qué color se trata. Es un poco más complejo de programar en microbit. Si es que estás trabajando con Lego, es súper fácil porque directamente te da el número con el sensor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Andrea, Tú sí, sí. dijiste, hablabas recién del sensor de color. Sí. En el kit de Lego es la cámara, ¿verdad? No tiene cámara el kit de Lego. Es como un sensor que se llama sensor de color, que mide distintos colores y también mide oscuridad y luminosidad. O sea, Entonces, por ejemplo, si yo quiero, te pregunto porque nosotros en el kit de Lego tenemos uno que se hace un patrón de color, sí. que creo que es el sensor de color, y uno que es que es la camarita.
Nosotros queremos medir, por ejemplo, queremos que nuestro robot se detenga con el color azul. ¿Cuál me conviene usar? ¿El El del sensor sensor de de color. color o la cámara? Sí, no sé a qué te referís por cámara, porque no tiene cámara el kit. A lo mejor es algo que tiene aspecto de cámara, pero no es una cámara. Debe ser el sensor de color que parece como una camarita. Sí, ese. Bueno, es un cuadradito así chiquitito, no tengo uno acá conmigo en este momento, pero bueno, es No, un yo cuadradito tampoco. chiquitito que Parece una camarita de ese- fotos, sí. parece una camarita Parece de una fotos. Bueno, camarita. ese es el sensor de color. Ese cuando lo expongas, conecta el hub a la computadora con el sensor puesto. Cuando lo expongas al color, vas a ver que en el hub, en la pantalla, mejor dicho, te va a mostrar un código, te va a mostrar un número. Entonces va a decir, bueno, cuando es azul, el número es tanto. Por lo general, detecta mejor los colores de los propios bloques de Lego. Vieron que los bloques de Lego tienen colores bien definidos, entonces está en función de eso. Ahí Sí, Pablo comparte, gracias Pablo. Perfecto. este. Ese es el sensor de color. Entonces ese sensor devuelve un número para cada uno de los colores que estamos O sea que exponiendo. para que el robot se detenga con el color azul nos conviene usar un bloque de Lego azul. Bueno, sí, yo creo que puede ser lo mejor. Igual, si lo querés hacer con un cartón, fíjate qué valor te da ese cartón azul. Cuando lo expones al sensor, fíjate qué valor te da. Si te da un valor claro y definido, ya está, no importa. Tienen que probar, tienen que probar. Siempre con los propios bloques de Lego es como más preciso porque está diseñado para eso, pero se puede usar también con cualquier otro color. No, porque habíamos probado con el cartón pintado y no nos daba bien. Se nos detenía un segundo, pero no el tiempo que nosotros le habíamos indicado, que era más de un segundo. Por ahí dejaba de detectar el color, a lo mejor. Exacto. Bueno, habría que analizar ahí el código, a ver qué está pasando. Después dice, Ah. el robot, no sé, ¿algo más? Andrea, perdón, te No, corté. por ahora no. No. Ok, ¿Puedo perfecto. agregarle algo, Cualquier cosa. Andrea, antes que, perdón? Sí, sí, Ana. Sí, sí, sí. Un problema que tuvimos con mis niños probando el sensor de color es que Mm. quedaba como muy expuesto, nos entraba luz de la ventana. Ah, Cuando daba el reflejo sobre la maqueta, nos daba una falla. Nosotros les habíamos puesto que reaccionara a diferentes colores, funcionaba bien y un día fuimos a probar sin darnos cuenta que nos costó darnos cuenta que era lo que estaba fallando. Y era el rayo de luz de sol ah, que que entraba por la entraba. ventana y reflejaba sobre la maqueta. Está Como uno bueno. aprende del ensayo y error, lo que hicimos fue tratar de cubrir ese sensor de color que apuntaba, digamos, hacia abajo, que Ajá. alrededor quedaba como cubierto de alguna manera y evitaba que entrara luz de afuera. No sé, como para que fuera más Ah. precisa esa lectura. No sé si Tú me quieres explico. hacerle como una casita de sensor de luz para que Claro, solo vea el color. nosotros en nuestro prototipo quedaba como muy expuesto el sensor de color. Entonces, justo Claro, cuando daba el rayo de luz, nos empezaba a dar fallas en algo que funcionaba bien. Y por ahí claro, después claro, está muy detectamos bien. que era eso. Capaz que a Capaz veces que sea una luz eso. del Porque en entorno, el nuestro también está quedando expuesto el sensor de luz. capaz Ah, puede que ser eso puede ser por entonces. ahí. No sé, habría que probar, Hay que no sé, probar. con algún material, no sé, con lo que están haciendo, a ver si eso le soluciona el problema. Porque en Ponerle realidad anteojos nosotros de lo que sol, queremos digamos. hacer es que nuestro robot simule el cerebro y se detenga con el azul. Entonces, no, pero no se está deteniendo el tiempo que nosotros le estamos pidiendo. Se detiene un segundo y sigue porque no sé si es que con el cartón deja de detectar el azul o sucede eso que estás diciendo tú. Sí, nosotros Y bueno, tuvimos ese hay problema y que lo probar. sorteamos de casualidad, descubrimos cuál era el error. Porque un día de lluvia no pasó, otro día que estaba soleado sí, y de casualidad un niño se movió y cuando le dio el rayo de sol nos dimos cuenta. Pero está, porque Vamos fue a por probar ensayo. eso, a Capaz ver. que puede ser lo, lo mismo o no, pero capaz que le sirve como guía. Probar a hacerle como una casita y que quede que no reciba luz de solar el sensor de luz de color. Bien, entendí. Gracias. Bien, bueno, gracias Sana. Acá Claudia hace una pregunta. Yo quiero saber si alguien conoce una alternativa a glitch.com AI Training
porque ya no funcionan más. Claudia, ¿estás queriendo entrenar un modelo de inteligencia artificial? Por ahí si nos podés contar un poquito, te podemos ayudar. Eh, si querés escribir más en el chat o levantar la mano Hola, y hablar. ay, Hola. perdón. Hola. Sí. Sí, en realidad yo lo usé el año pasado y funcionaba Ujú. ideal para un proyecto en el que reconocía a franciscanas, pero ahora lo fui a usar para otra situación y está como que no funciona más, como fuera de servicio. Estaba ¿En qué categoría estás trabajando? en Do Your Bit. En Do Your Bit. Bueno, sí, podés trabajar con Teachable Machine de Google. No sé si lo conoces. O sea, Sí, lo es conozco. un... En realidad el Glitch Me lo que hacía era conectar el Teachable Machine con la microbit. Ajá. Lo que no Ah, tengo bien. ahora es cómo conectar la microbit. Ahora estaba probando igual, mientras escuchaba, el Sí, Create ahí del mismo microbit, a ver si me servía sí, para lo pero que lo no, no. precisaba. No, pues vos necesitas reconocer imagen. No, movimiento en realidad. Ah, Esa movimiento, me entonces parece que sí, sí. que puede Si es servir. si es para patrones de movimiento, sí, te va a servir ese y funciona muy bien. Sí, en un momento lo íbamos a Este, hacer con imágenes, pero ahora viendo, justo estaba mirando eso, que se podía como registrar movimientos, que bueno, que no mm. era la idea principal de los chiquilines, pero se le puede presentar como alternativa a esto. Si es para movimiento, ese funciona muy, muy bien. Está todavía en función beta, algunas cosas, pero la verdad que funciona muy bien. Fíjate el tema del guardado de los proyectos del código. Ahí vas a tener que estar muy atenta a cómo van guardando el código, lo tienen que descargar. Creo que no Sí, se guarda en la estaba nube mirando eso. como... Sí. Y también Y estaba mirando que también, precisa la versión 2 y todas las que eso te tengo iba a son de la decir, 1. justamente. Necesitan la versión 2 de la placa. Capaz que le ¿No pido a la algún tenés? ex alumno. No, porque viste que este año no entregaron, entonces las que tengo son de modalidad biblioteca que tienen como Claro, o sí, sea, sí, un sí, sí, tiempo. sí. Pero a ver si algún ex alumno nos presta por lo menos esa que es la Bueno, que va conectada sí, sí, a necesitan eso. versión 2. Pero eso funciona muy bien, ¿eh? Sí, te lo recomiendo. Lo voy a probar. Si Eh, llegan a saber alguna que funcione por imagen y que pueda conectar, como conectaba antes el Glitch Me, sí, que es tienen, aparte la que aparece en el tutorial de Ceibal, pero ya no funciona más. claro, tienen Stretch 3. Stretch 3, no sé si lo conoces. No, Ya te paso acá el link. perfecto. A ver si lo encuentro, acá está. Un segundito. Paso el link por acá, por el chat. Stretch 3 permite también traer modelos y generar modelos también dentro del mismo entorno. Ahí te pasé el link. Bien, gracias Claudia. Sigo adelante entonces. Gracias a Giselle pregunta ustedes. si se... No, por nada. Si se puede usar en esta categoría otros elementos como cartón y espuma plus. Sí se puede incorporar. ¿Da para usar más de un sensor de luz de color? Perdón. Sí, sí, sí. Si lo tienen, William, lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Puede tener un tanquecito el robot. Un tanquecito de guerra o un tanquecito de agua. Si no dispara, creo que no hay problema. No sé si Cilia, si nos querés aclarar un poco la pregunta, pero puede tener cualquier cosa el robot. No, no hay ningún problema. Bueno, Eh, sí, nuestro robot está pensado para que tuviera un tanque, ya que nuestro robot se trata sobre el Capinanoni, porque el Capinanoni es un problema que tenemos muy comúnmente acá en el Uruguay. Acá en el Uruguay ajá. esto es una plaga bastante peligrosa, ya que te va matando todo y se reproduce muy rápido. Pues entonces, Ah, la manera de matar es que el hombre vaya directamente con el herbicida y mate directamente. Eso puede generar problemas en la salud del ser humano y también es algo bastante difícil. Y por el sol, todo, y depende. el tanque tendría entonces el El componente este que herbicida. ataca. Ah, ok. Sí, no hay Pues problema. Lo estábamos, mismo un poco. pues estábamos ¿Cómo? pensando que podríamos hacer un herbicida natural, pero lo más probable es que pongamos herbicida normal, porque ahí ese herbicida va a ser pujado por el motor y ahí va a liberar en el bracito. Entonces vamos a poner sensores de color con las rueditas para que el bicho pueda autónomamente recorrer el campo
ver con el color Aricapina noni, estirar el bracito y poner cierta cantidad de sustancia. Bien, excelente, excelente. Sí, 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 no hay ningún problema. Un poco, sí. Voy a hacer una aclaración un poco obvia nada más, como un poco lo que decía Pablo de los criterios, ¿no? de la seguridad, si trabajan con un herbicida, bueno, ver cómo lo manipulan y demás, y que no, ustedes no se pongan en riesgo al manipular algo que sea tóxico tal vez. Pero fuera de eso no hay ningún problema e incluso pueden simular el herbicida con un líquido en las etapas de prueba, con un líquido con agua, por ejemplo, ¿no? Agua coloreada, si quieren, pueden simularlo también. Pero no hay ningún problema con el... Ata, si quiere podemos simular con alguna pistolita. Sí, pueden ustedes simular con lo que quieran que funcione. tire O balas. sea, el proyecto no hace falta, lo mismo que me preguntaban antes de si usar materiales, pueden adosar todo lo que quieran al kit de Lego, en el caso de que sea Lego, pueden adosarle todo lo que quieran. En Do Your Bit, más todavía, es más abierto, es más, necesitan materiales externos para crear su maqueta, pero pueden incluir todo lo que quieran, está perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, como les decía, Vero es una instancia para disfrutar, así que, bueno, espero que sea una buena experiencia. No sé, si no hay más preguntas, si les parece podemos dejar aquí y bueno, van a estar recibiendo noticias vía mail, ¿sí? Para las siguientes etapas. Bueno, muchas gracias. Ahí Muchas saludan. gracias. Bueno, muchas Chao, gracias. muchas Que estén gracias. muy bien. Y Gracias. felicitaciones por haber pasado esta etapa y que Muchas sigan gracias. adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.